La ocupación de Francia. Vivir bajo la sombra nazi. Hay momentos en la historia que no solo se recuerdan por batallas, conquistas y tratados firmados en despachos, sino por el sufrimiento silencioso de quienes quedaron atrapados bajo un régimen que les arrebató la libertad, la patria y hasta la identidad. Imagina caminar por las calles que conociste desde niño y escuchar pasos que no reconoces. Imagina que tu nación deja de ser tuya de un día a otro. Eso sucedió en 1940, cuando el ejército alemán ocupó Francia y transformó la vida de millones de personas. Y quédate hasta el final, porque descubrirás cómo era realmente vivir bajo el dominio nazi, qué comían los franceses, cómo funcionaban los controles, cómo se sentía el toque de queda, quiénes resistieron, cómo operaba el mercado negro y cómo terminó uno de los capítulos más oscuros de la historia europea. Este episodio no es solo una lección histórica, es una ventana al miedo cotidiano, a la hambre y a la lucha silenciosa por seguir vivo. Antes de continuar, suscríbete a Crímenes Ocultos. Aquí revelamos lo que en muchos libros se resume en pocas líneas, pero que los sobrevivientes nunca pudieron olvidar. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos relatos. La caída a mediados de 1940, Francia vivió lo que más temía. Tras un avance imparable hacia el oeste, Alemania derrotó a las tropas francesas en tan solo 6 semanas. El 14 de junio de ese mismo año, la Wehrmacht entró en París. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Tanques alemanes cruzando el Arco del Triunfo, soldados posando frente al Sena, la bandera nazi ondeando sobre la Torre Eiffel. Era la humillación absoluta de una potencia que un cuarto de siglo atrás había resistido con heroicidad la Primera Guerra Mundial. El gobierno francés firmó un armisticio que dividió el país en dos. El norte y el oeste quedaron bajo control directo del Tercer Reich. En la parte no ocupada se estableció el régimen colaboracionista de Vichy, encabezado por el mariscal Philippe Pétain, héroe de Verdún, en 1916. Aunque era él quien daba el rostro político, el poder real lo manejaba Pierre Laval, figura pragmática que aceptó someter Francia al dominio alemán. De un día a otro, la libertad desapareció. Un país vigilado. Los habitantes de las zonas ocupadas debían acostumbrarse a ver patrullas armadas recorrer las avenidas, entrar en cafés, detener personas para exigir papeles, requisar propiedades y dormir en hoteles y hogares confiscados. La bandera francesa fue reemplazada por la esvástica en edificios públicos. Los anuncios callejeros comenzaron a escribirse en alemán. La presencia extranjera era visible, invasiva y constante. Quien vivió ese periodo recuerda un detalle psicológico que no aparece en manuales escolares: la sensación de que cada mirada podía ser observada, cada conversación escuchada y cada gesto interpretado como desafío. Hablar en voz alta era peligroso. Criticar al régimen era un suicidio. No había espacio para el error. Propaganda y control social. Para legitimar su presencia, los nazis llevaron a cabo una campaña de propaganda masiva. A través de radios, afiches y periódicos, repetían la idea de que Francia formaría parte de un nuevo orden europeo, de que alemanes y franceses podían convivir y prosperar juntos tras la victoria del Reich. Pero mientras las palabras prometían cooperación, la realidad era otra. El pueblo francés vivía con depresión, ansiedad, silencio y miedo constante. Nadie creía realmente en la propaganda. No era un discurso, era una imposición. Hambre, racionamiento y mercado negro, dejando a la población con apenas lo indispensable para sobrevivir. El gobierno instauró un sistema de racionamiento: pan, leche, carne, mantequilla, queso. Todo se asignaba mediante tarjetas personales y en cantidades tan pequeñas que no alcanzaban para alimentar a una familia. Las colas frente a las panaderías podían extenderse por cuadras completas. Muchas veces, tras horas de espera, la comida se agotaba y las puertas se cerraban sin explicaciones. El hambre convirtió a millones en delincuentes involuntarios. Surgió un mercado negro clandestino, donde los alimentos se podían conseguir a precios altísimos. Quien tuviera dinero podía comer,
quien no, mendigaba o robaba. Ser atrapado comprando mercancía ilegal podía implicar prisión. La ocupación no solo destruyó la economía francesa, destruyó la moral, la confianza y la convivencia entre vecinos. La supervivencia se volvió una competencia. París a oscuras. Pocas imágenes simbolizan con tanta fuerza la pérdida de libertad como el toque de queda. Entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, nadie podía circular sin un permiso oficial. Las luces de las viviendas debían permanecer apagadas para evitar que bombarderos aliados localizaran la ciudad. Calles desiertas, tiendas cerradas, ventanas negras. París, la ciudad que nunca dormía, se convirtió en la capital del silencio. Aquella quietud no era descanso, era miedo. Bastaba escuchar un motor aéreo para que las familias se estremecieran y se escondieran. El sonido de un disparo bastaba para vaciar una plaza en segundos. Décadas después, sobrevivientes describieron la atmósfera con la misma frase. París era un cuerpo vivo, pero respiraba con dificultad. Turismo nazi, prostitución y humillación social. La ocupación no fue solo sometimiento militar, también fue un espectáculo de poder. La Wehrmacht utilizó París como destino recreativo para sus tropas. Oficiales recibían permisos para descansar en la ciudad, comer en sus restaurantes, asistir a sus teatros y beber en sus bares. Mientras los franceses hacían colas para comprar pan, soldados alemanes brindaban con champán en salones que antes pertenecían a familias locales. La prostitución aumentó drásticamente. Muchas mujeres francesas, empujadas por el hambre, aceptaron relacionarse con soldados alemanes a cambio de dinero o alimentos. Tras la liberación, algunas fueron castigadas públicamente, golpeadas, rapadas en plazas, humilladas como traidoras. Nunca hubo claridad entre supervivencia y colaboración, entre culpa y necesidad. Perseguidos, deportados y esclavizados. Tal como ocurrió en otros territorios europeos, los nazis implementaron políticas de persecución contra judíos, homosexuales, comunistas, sindicalistas y disidentes. Los ciudadanos judíos fueron obligados a portar la estrella amarilla. En los trenes de París solo podían ocupar el último vagón. Muchos fueron deportados a Auschwitz, Dachau y otros campos de exterminio. Pocos regresaron. Entre 600.000 y 650.000 franceses fueron enviados a trabajar como esclavos en Alemania, principalmente en fábricas de armamento. Quien se negara a cumplir podía ser fusilado. La ocupación no solo arrebató territorio, arrebató cuerpos, la resistencia francesa. A pesar del miedo, muchos franceses se negaron a rendirse. Surgió entonces la resistencia, movimiento clandestino formado por civiles, estudiantes, campesinos, ferroviarios y soldados dispersos. Sabotearon trenes, destruyeron vías, comunicaron posiciones a los aliados, imprimieron periódicos prohibidos, pero quienes participaron pagaron un precio altísimo. La Gestapo torturaba sin límites. Una sospecha bastaba para desaparecer. La testigo Gisèle Monod, integrante de la resistencia, describió aquellos años con palabras que aún estremecen. Ver a un hombre con gabardina me hacía temer por mi vida. Cualquier ruido en una escalera me convencía de que la Gestapo venía por mí. Mi mayor miedo no era la muerte, era no soportar la tortura y delatar a mis compañeros. Este capítulo de la historia no se debe olvidar, porque nos recuerda que un país puede caer en cuestión de semanas, pero reconstruir el alma de una nación lleva décadas. Si tú hubieras vivido en aquella época, ¿habrías arriesgado tu vida para unirte a la resistencia francesa o habrías intentado sobrevivir en silencio bajo la ocupación? Déjalo en los comentarios. Y no olvides suscribirte a Crímenes Ocultos para continuar explorando los sucesos más sombríos, complejos y humanos que marcaron la historia universal. Aquí contamos lo que no se dijo, lo que se temió recordar y lo que todavía merece ser entendido.